Muchas gracias por sumarse a esta convocatoria que nos tiene muy entusiasmados, especialmente a todo el grupo de trabajo de FQ de la LAPSGAN y también a todos los integrantes de los distintos países de Latinoamérica que se dedican a la atención de estos pacientes con esta patología compleja, difícil, y que bueno, hoy en día el trabajo en equipo hace todo mucho más eficiente para los pacientes y para el equipo tratante. Yo voy a presentarles un poquito cuáles son los objetivos de este tren que hemos dado en llamar tren FQ de casos clínicos, y posteriormente vamos a compartir las presentaciones. Bueno, este es, como les decía, un recorrido teórico práctico de la enfermedad, y nuestros objetivos es fundamentalmente actualizar y fortalecer los conocimientos y habilidades clínicas generales y del especialista para realizar una precisa y un oportuno diagnóstico y tratamiento de los pacientes con fibrosis quística, vincular a los profesionales pediatras y especialistas en gastroenterología, hepatología y nutrición de nuestra región dedicados a FQ, con el objeto de mejorar la atención y la salud de los niños enfermos con esta enfermedad. Particularmente este es un objetivo que nos ha desafiado desde el punto de vista que no nos conocemos todos, sabemos que las realidades en los distintos países de nuestra Latinoamérica son totalmente diferentes, y sin embargo los niños y los pacientes son los mismos, y los médicos también somos los mismos, y todo el equipo de salud es el mismo, con realidades totalmente distintas, contextos a veces muy complejos. Bueno, ese es el desafío, ver lo que sí podemos hacer y cuáles serían nuestras metas a cumplir de las cuestiones que no están resueltas. Cada caso clínico se desarrollará con una introducción teórica sobre el eje del problema a través de una ponencia de un experto invitado. En el día de hoy nos acompaña Montserrat Casares de México. Luego se presenta el caso clínico, en nuestro caso lo va a hacer Magali Rodríguez de Venezuela. Después hay una discusión y conclusiones a través de una evaluación sistemática con votación, y al finalizar, después de todo este recorrido en el tren, que esto va a ser entre noviembre y diciembre, se va a hacer un documento que va a funcionar como una guía de trabajo para toda el área. El calendario de actividades es el siguiente: mes por medio, van a ser los terceros martes a las 8 horas Argentina. Hoy es nuestra primera estación, bienvenidos a esta primera estación, martes 18 de mayo. La próxima será en julio, en septiembre, en noviembre, y finalizaremos el 21 de diciembre respectivamente. En el día de hoy, los coordinadores del Working Group, que son el doctor Juan Rivera Medina y la doctora Magali Reyes de México, el doctor Rivera de Perú, van a actuar como coordinadores de las dos actividades. La primera presentación es novedades y retos del diagnóstico de FQ, esto a cargo de Montserrat Casares Méndez, y luego los casos clínicos a cargo de Magali Rodríguez Guerrero. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente, y Magali, por favor, la introducción. Muchas gracias, Marta. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en este inicio de casos clínicos. Es un gusto para mí poder presentar a la doctora Montserrat Casares Méndez, que nos va a dar la introducción de las novedades en el diagnóstico de fibrosis quística. La doctora Montserrat cuenta con una especialidad en pediatría y una subespecialidad en gastroenterología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría de México. Asimismo, pues, cuenta con una maestría en ciencias médicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha asistido a diversos congresos nacionales e internacionales de gastroenterología.
por lo que cuenta con una amplia experiencia tanto en el área como en investigación, ya que, de acuerdo a su CV, tiene diversas publicaciones como autora principal y como coautora, así como diversas asesorías de tesis de grado. Bienvenida, doctora Montserrat. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes acá en México, todavía. Buenas noches por allá. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de los retos diagnósticos en fibrosis quística. La realidad es que si uno lee artículos de hace 5 años y lee artículos más recientes, se encuentra uno que ha habido muchísimos cambios en cuanto al diagnóstico, y ahorita, como vamos a ver en la plática, actualmente ha tomado mucha fuerza el diagnóstico genético. Entonces, de ahí yo creo que es una parte importante del grupo que debe manejar estos niños, diagnosticar y manejar, que tengamos un genetista dentro de nuestro equipo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El objetivo principal de un diagnóstico temprano, como todos sabemos en fibrosis quística, es iniciar el tratamiento lo antes posible. Esto, para nosotros como gastroenterólogos, pediatras y como pediatras en general, nos interesa mucho retrasar o el objetivo principal sería evitar que estos niños lleguen a un estado de desnutrición, que haya un retraso o ausencia en las complicaciones pulmonares y que esto a largo plazo nos dé un mejor pronóstico. Como sabemos, hace muchísimos años el pronóstico de estos pacientes era corto, o sea, su calidad de vida y el plazo de su vida era más corto que lo que es actualmente, y esto tiene mucho que ver con un diagnóstico temprano. Entonces, aquí todo lo que les voy a hablar viene en guías principalmente europeas, en donde se cuenta con muchísimas más herramientas para llegar al diagnóstico que con las que nosotros contamos en Latinoamérica. Es súper importante hacer la distinción porque, como vamos a ver un poquito más adelante, nosotros podemos contar con algunas otras herramientas para el diagnóstico, pero bueno, esto de los que les voy a hablar primero es lo que nos hablan las guías en general de grupos de fibrosis quística de franceses, españoles y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, primero, como toda enfermedad, yo tengo que iniciar con una sospecha diagnóstica en mi paciente. ¿En quién voy a sospechar? Alguien que tenga un cuadro clínico compatible, algún pacientito que tenga algún hermano con fibrosis quística o cuando tengo un tamiz neonatal positivo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema del tamiz neonatal, pero bueno, ya que tengo estas tres causas de sospecha diagnóstica, ¿cómo voy a confirmar el diagnóstico? El diagnóstico actualmente se tiene que hacer evidenciando la disfunción de la proteína SFTR, como les puse acá en la primera diapositiva, el regulador transmembrana de fibrosis quística. Entonces yo tengo que evidenciar que este regulador está disfuncional. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de 2 pruebas de cloruros en sudor anormales o a través de determinar la mutación genética en los 2 alelos, en el alelo materno y paterno del brazo largo del cromosoma 7. Así es como nos marcan actualmente la mayoría de las guías que hacemos la confirmación del diagnóstico. Entonces, este va a ser el primer paso para llegar a un buen diagnóstico o un diagnóstico adecuado o confirmatorio en los pacientes con fibrosis quística. Como pueden ver aquí en la imagen, vamos a empezar con los cloruros en sudor. Los cloruros en sudor se hacen a través, el estándar de oro, hay diferentes formas de realizar los cloruros en sudor, sin embargo el estándar de oro o la prueba confirmatoria es la iontoforesis con pilocarpina. Y esta iontoforesis con pilocarpina se reporta en milimoles por litro. Este reporte también es súper importante para nosotros tener certeza en el diagnóstico. Entonces tenemos 2 formas de recolectarlo a través de un papel filtro, como lo podemos ver en esta primera imagen. Se le pone un electrodo con pilocarpina, se recolecta el sudor a través de un papel filtro y analizamos esta muestra a través de ese papel filtro, o por este otro método que se llama Macroduct, que recolecciona el sudor a través de este disco de plástico. Ahora, aquí lo que encontré fue un poquito contradictorio porque en algunos guías nos dicen que es suficiente que nuestro paciente tenga más de 2 semanas de vida o en pacientes de mayor de 1 mes de edad. Y lo que sí es, en lo que sí coinciden es que tenga por lo menos más de 2 kilos de peso. Por ejemplo, en un pacientito prematuro, sí tengo que esperarme a que este pacientito complete por lo menos 2 kilos de peso. Ahora, algo que me pasaba a mí mucho en la residencia cuando pedíamos una prueba de cloruros en sudor,
era de que sí, pero el paciente no puede estar desnutrido, no puede estar deshidratado, no puede tener nutrición parenteral, no puede tener soluciones intravenosas. Entonces eso a nosotros nos generaba mucho conflicto porque en muchos casos, y yo creo que nos pasa mucho en Latinoamérica, que llegan los pacientes ya desnutridos, ya con edema, etcétera, que a lo mejor nos van a disminuir la calidad del resultado de esta prueba, ¿no? Entonces estos pacientes tienen que estar bien hidratados, sin enfermedad sistémica, no edema, no desnutridos, no en tratamientos con corticosteroides, y el área donde voy a tomar la muestra debe de ser una piel sana, o sea, no tiene que tener cicatrices, no debe haber dermatitis, etcétera. Y lo que sí es bien importante, estos cloruros en sudor deben ser realizados por personal entrenado y con experiencia para que nuestro resultado sea confiable. Entonces, ¿cuáles son los valores que voy a considerar en esta prueba? El valor normal es cuando me reportan un valor menor a 30 milimoles por litro. El anormal es cuando este valor está por arriba de 60 milimoles por litro, que como vemos tiene una muy buena sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. Y lo consideramos indeterminado cuando este valor está entre 30 a 59 milimoles por litro. Ahora, aquí lo que nos sugiere una de las guías francesas es que si yo tengo un valor indeterminado en un paciente con alta sospecha diagnóstica, debo de repetir esta prueba en 3 meses para valorar si mi resultado cambia en este tiempo. Ahora, ¿qué cosas o qué patologías me pueden alterar o pueden darme positivas sin ser fibrosis quística? Cuando tengo errores en la metodología, por ejemplo, cuando hay contaminación del sudor, cuando este sudor se evapora, en causas iatrogénicas con uso de corticosteroides, prostaglandinas, N-acetilcisteína, soluciones intravenosas con cloruro de sodio. Como diagnósticos diferenciales podemos verlo en pacientes con hipotiroidismo, pseudohipoaldosteronismo, diabetes insípida, insuficiencia adrenal, mucopolisacaridosis, etc. Y por ejemplo aquí también comentábamos antes de entrar a la sesión que en algunos pacientes podemos ver afección renal o de tiroides al mismo tiempo o en conjunto con la fibrosis quística, ¿no? O cuando tenemos alteraciones en la piel o en las glándulas sudoríparas, por ejemplo en pacientes con dermatitis atópica o cuando tenemos displasia ectodérmica. Ahora, en cuanto a las mutaciones genéticas, se han descrito más de 2.500 variantes. Todos sabemos que la más frecuente, hasta en el 70% de los pacientes, es la delta F508. Sin embargo, esto va a variar mucho de acuerdo a la ubicación geográfica y al grupo étnico del que se trate. Existen varios databases de mutaciones de fibrosis quística. Uno es esto que es el canadiense, en donde se recolecta información de todo el mundo de los diferentes tipos de mutaciones genéticas y se ha visto algunas que sí son relacionadas con fibrosis quística, con casos leves, con variabilidad en su presentación, etc. Y recuerden rápidamente que estas mutaciones genéticas las debemos de encontrar. Recuerden que la fibrosis quística es un trastorno autosómico recesivo, por lo tanto necesito tener el gen alterado en ambos alelos, en el alelo materno y el alelo paterno. Estas variantes pueden ser las mismas en los dos alelos o puedo tener dos variantes diferentes en el mismo paciente, una que venga de mamá y otra que venga de papá. Entonces el paciente puede ser homocigoto teniendo dos alteraciones o dos variantes genéticas iguales en los dos alelos, o heterocigoto cuando tenemos variantes diferentes en cada alelo. Ahora, no hay un gol estándar para determinar estas mutaciones genéticas. Actualmente hay muchos kits que van de 25 a 51 variantes y estos kits varían mucho de acuerdo a cada país. Y ya lo que está como más actual es el escaneo de las 27 regiones codificantes del gen del CFTR, ¿no? Que es secuenciación tal cual del gen para ver si hay alguna mutación puntual, duplicaciones de lesiones, etcétera, y de esta manera ver la variante genética que estamos teniendo. Por ejemplo, aquí les pongo, este cuadrito viene en la página del hospital de Johns Hopkins de Estados Unidos, y ellos usan un kit de 25 mutaciones. Entonces, ellos han determinado que pueden detectar mutaciones de fibrosis quística en la raza caucásica hasta en el 90%. Por ejemplo, si nos vamos a los hispánicos,
tienen una tasa del 57%, en africanoamericanos del 69%, en judíos hasta del 97%. Entonces, como vemos, estos kits que tenemos para detección van a detectarnos estas mutaciones de forma muy diferente dependiendo del grupo étnico o del país donde nos encontremos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si yo tengo este kit disponible en mi hospital, el que me salga negativo no me garantiza que mi paciente no tenga una variante genética y no tenga fibrosis quística. Ahora, este es el paso 1, ¿no? Ya tengo yo un paciente con la sospecha clínica, le hago cloruros en sudor, le hago determinaciones genéticas y la verdad es que estos exámenes en algunos pacientes, que gracias a Dios son la minoría, no me van a dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, a estos pacientes se les llama pacientes con diagnóstico incierto. Como les decía, en la mayoría de los casos el diagnóstico es entrecomillado fácil. Sin embargo, tenemos pacientes en los que tenemos presentaciones clínicas atípicas con cloruros en sudor en valores indeterminados o incluso normales. En pacientes en los que sospecho, pero solo tengo presencia de una mutación en uno de los alelos o ausencia de mutaciones en el análisis genético. Esto nos ha llegado a pasar acá en México. Enfermedades monosintomáticas, estas son principalmente en adultos. Por ejemplo, en la guía francesa nos hablaban un poquito de estos pacientes monosintomáticos, que generalmente en estos pacientes en los que nos queda un diagnóstico incierto, generalmente la mayoría de ellos van a tener un cuadro clínico menos florido, menos severo, y muchos de ellos se van a manifestar en la edad adulta, como pacientes con pancreatitis crónica, que a lo mejor los hemos diagnosticado como pancreatitis sin una causa específica, pacientes que tienen bronquiectasias diseminadas, que tal vez no en su vida los han estudiado para fibrosis quística, o en aquellos pacientes que al momento de querer reproducirse se encuentran con que tienen ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes, ¿no? Entonces, que estos obviamente son hombres. Entonces, generalmente en estos pacientes el cuadro clínico no va a ser tan florido como para poder llegar a una sospecha diagnóstica de forma temprana, y generalmente llegan en la edad adulta. Entonces, en uno de los artículos franceses nos definen estos diagnósticos inconclusos como aquel paciente, por ejemplo, que tiene un valor indeterminado en la prueba de sudor, en el test de sudor, y no encontramos mutación en el primer alelo, y en el segundo alelo puede haber una mutación relacionada a fibrosis quística, mutaciones que estas de wide spectrum es que me pueden causar una enfermedad leve o me pueden causar una enfermedad severa. Mutaciones con estos SFTR-related disorders, que son pancreatitis, bronquiectasias, ausencia bilateral de conductos deferentes. Variantes genéticas que no sabemos qué significan, o sea, sí encontramos la variante, pero no sabemos qué relación tiene con el fenotipo del paciente, o de plano no encuentro mutaciones. O en general pacientes con prueba de sudor menor de 60 milimoles por litro, con variantes de significancia desconocida y los otros tipos de variantes en el segundo alelo. Entonces, en estos pacientitos son en los que tal vez se nos va a complicar un poquito más el diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dicen las guías que hay que hacer en estos pacientes? ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? Obviamente, ese tipo de pruebas no los tenemos como accesibles. Por lo menos yo no conozco aquí en México dónde las podamos hacer, pero bueno, están descritas. En general, no quiero que vean todo este diagrama, sino que en general lo que se recomienda que hacer es que si yo tengo en mi tamiz un tripsinógeno reactivo positivo o encuentro mutaciones genéticas, lo primero que tengo que hacer es irme a la prueba en sudor. Si esta prueba en sudor sale indeterminada, como en esta parte, o sale con un valor normal, me voy a extender mi análisis genético para buscar específicamente ya mutaciones más específicas de las que ya les hablé antes, las que no sabemos la significancia clínica, que pueden representarse fenotípicamente de formas diferentes o alguna otra cosa. Entonces, si estas mutaciones genéticas no las tengo accesibles, me puedo ir ahorita les pongo acá,
en la siguiente diapositiva, me puedo ir a la medición de diferencia de potencial transepitelial de la mucosa nasal, que aquí básicamente meten unos electrodos a la mucosa nasal y miden el potencial transepitelial exponiéndolos a diferentes sustancias. O puedo medir la secreción de cloro mediada por CFTR en biopsias rectales, ¿no? Les digo, yo aquí en México no conozco si hacen esto, no sé si en alguno de sus países lo hacen, pero sí nos marcan mucho las guías que estos son en laboratorios especializados donde tienen que tener un entrenamiento muy especial para este tipo de pruebas. Y otra prueba es la secreción de sudor con beta-adrenérgicos. Entonces, aquí una de estas guías nos resumen en este cuadrito que nuestro primer paso, como ya veíamos, es la prueba de cloruro en sudor, variables genéticas frecuentes o que ya conocemos. El paso 2 es lo que ya habíamos dicho, la estimulación con beta-adrenérgicos, la diferencia de potencial nasal, la evaluación de las biopsias rectales, o irnos a un análisis genético más específico, más largo, que se lleva a cabo en unidades de genética molecular especializadas. Y pues ya el tercer paso en estos pacientes ya sería algo mucho más que está en investigación, que incluso se está investigando epigenética, ¿no? Que yo tengo un cromosoma 7 totalmente normal, pero que a través de la epigenética se está expresando de forma defectuosa o de forma alterada, que se me está traduciendo en una clínica de un paciente con fibrosis quística. Ahora, yo les quise poner esta diapositiva porque estas son las armas con las que nosotros más contamos en Latinoamérica para el diagnóstico de fibrosis quística. Cuando tenemos un paciente que a lo mejor no le puedo hacer la prueba, que a lo mejor no tengo un acceso a una evaluación genética tan extensa, ¿qué le puedo hacer? Le puedo hacer un TAC de tórax en donde puedo ver presencia de bronquiectasias, principalmente en lóbulos superiores, sobre todo en estadios iniciales. Le puedo hacer un TAC de senos paranasales con presencia de senos llenos de moco, pólipos nasales o incluso daño óseo alrededor de los senos paranasales. Puedo tomar un cultivo de secreción bronquial. Sabemos que el 80% de los pacientes con FQ presentan cultivos positivos para pseudomonas o estafilococo aureus y otras bacterias como Burkholderia cepacia y Strenotrophomonas mytophila. Como sabemos, nosotros aislar este tipo de patógenos en una vía aérea ya es muy, muy, muy sugestivo de que este paciente tiene fibrosis quística a pesar de que no pueda hacer todo el demás armamentario o a lo mejor que me sale indeterminado en una prueba de sudor. La prueba de la estasa fecal. La ausencia de la estasa fecal en heces es altamente sugestiva de insuficiencia pancreática y acuérdense que esta insuficiencia pancreática puede estar presente hasta en el 80% de los pacientes con fibrosis quística. Ahora, ¿qué determina el tamiz neonatal? Aquí es bien importante saber que el tamiz neonatal no nos va a hacer el diagnóstico. Como sabemos, los tamices son pruebas de cribado. Es yo tomar una población y saber a quién voy de esa población, a quién voy a elegir para hacer un estudio más extenso. Entonces, en México en el tamiz neonatal desde el 2011 hacemos tripsinógeno inmunorreactivo y de acuerdo a los resultados de este tripsinógeno, se le pide al paciente que regrese para hacer una prueba de sudor, de cloruros en sudor. En Estados Unidos, en algunos estados, además del tripsinógeno, hacen detección de variantes genéticas más comunes y, como les decía, este tamizaje a mí me va a permitir elegir a cuál paciente le voy a hacer qué cosa, ¿no? O sea, si tengo un tripsinógeno inmunorreactivo elevado, a ese paciente tengo que investigarle a través de un test de sudor o a través de pruebas genéticas. Este es un estudio que se hizo aquí en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, con el tamiz neonatal. Ahí en el instituto tienen el servicio de genética en donde se procesan muchísimas muestras de tamiz neonatal de todo el país, ¿no? Entonces hicieron un estudio de todas las muestras recolectadas, que fueron 1.267.122 recién nacidos, que se les hizo cuantificación de tripsinógeno. La mayoría de ellos fueron normales, pero lo que quiero que vean de esta tabla es que una vez que tengo yo mi tripsinógeno elevado, notifico a mi paciente y trato de localizarlo.
de estos 2026, se me pierden aquí 361 que no localizo en un tripsinógeno elevado. En un tripsinógeno muy elevado, que les hablo para notificar y hacer prueba de sudor, tengo 229 pacientes que perdí en el seguimiento. Después hago una segunda muestra y puedo ver que también puedo tomar muestras inadecuadas. Y entonces, al final, en todo este atravesar que tiene que hacer el paciente, se tropiezan con burocracia, no tengo teléfono donde comunicarme, que vivo en un pueblo muy lejano, que etcétera, no tengo acceso a servicios de salud. Y aunque yo tengo un tripsinógeno, y yo creo que esto es algo que nos enfrentamos en todos los países de Latinoamérica, aunque yo tengo un tamiz y hago una prueba de tamiz, se me escapan del diagnóstico muchísimos pacientes. Ya para concluir, estas son las guías de uno de los artículos. Este artículo es del 2017, es francés. Y aquí se me hizo muy importante estas dos partes que les pongo un poquito en grande. Esta es una tabla en donde ponen todas las guías que hay que hacer en aquellos pacientes en los que yo no puedo llegar a un diagnóstico de certeza. Por ejemplo, si, lo que les comentaba al principio, cualquier prueba de sudor intermedia que me salga entre 30 y 59 milimoles se debe confirmar a los 3 meses de la primera prueba. Y también ellos sugieren hacer pruebas a los 6 meses y a los 2 años de edad. Y en aquellos pacientes que tenemos un diagnóstico no concluyente de FQ, pero que tengo alta sospecha, debo de hacer una evaluación pulmonar que incluya un cultivo de secreción bronquial y una tomografía de tórax, una valoración nutricional antropométrica y valorar presencia o no de la tasa fecal en heces, y tratar de que este paciente reciba un consejo genético, sobre todo para futuros embarazos, ¿no? Es todo un cuadrito en donde hacen en general una serie de recomendaciones que tienen mucho que ver con determinaciones genéticas, hacer secuenciación, etcétera, que desgraciadamente creo que en nuestros países todavía no tenemos a la mano, pero lo que sí tenemos muy a la mano es poder hacer una valoración nutricional, una valoración por neumología y tratar de sacar un cultivo, una tomografía de tórax, y en ese paciente tal vez yo pueda llegar a un diagnóstico sin necesariamente tener una variante genética o un test de sudor, ¿no? Y eso es todo. No sé si vamos a hacer preguntas ahorita, al ratito, o hago mis preguntas. Tus preguntas. Las preguntas las dejamos al final. Ok. Bueno, está mi micrófono abierto, sí. Bueno, felicitaciones, Montserrat, me parece excelente tu ponencia. Se han resaltado las cosas más importantes, específicamente la pesquisa como anticipación diagnóstica para un diagnóstico precoz. Lo ideal es que sea una determinación universal. Este es el concepto que debe aplicarse independientemente de las condiciones de cada país como meta, o sea, los chiquitos recién nacidos deben tener hecha una determinación después del cuarto o quinto día de vida de una prueba en el talón, y después se sigue toda una determinación y una secuencia que es la que vos has mencionado perfectamente bien, y sabemos que la pesquisa es un test altamente sensible, lo que obviamente va a tener falsos positivos, y ese también es un desafío después clínico para el diagnóstico. Pero también hay casos en donde la pesquisa es negativa por distintas razones, sobre todo de índole técnica, depende de dónde se hace y lo que sabemos respecto de las pruebas de laboratorio, y en ese caso el concepto que prevalece siempre es el concepto clínico, que lo has dicho perfectamente bien, y por supuesto el test del sudor y la genética para completar estos diagnósticos. Así que en un todo de acuerdo con tu presentación. Si hubiera algún comentario del público, hay personas muy, muy reconocidas por toda su trayectoria. Está Catalina Pianchuk de Uruguay, la acabo de ver.
gente de Venezuela, de Cuba, también algunos no los conozco, perdón, pero iremos conociéndonos, así que de Santa Fe veo a la doctora Pierini, que tiene mucha experiencia, también a Hilda Lande de Rosario, bueno, así que están todos invitados y siéntanse libres que este es el lugar para intercambiar justamente. Hola, buenas noches. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Hola, Sí. ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. adelante. Bueno, felicitaciones a la ponencia, la verdad que estuvo re claro, súper actualizado, muy linda, la verdad que te felicito. Gracias. La pregunta es, ¿ustedes tienen centros de FQ ahí en México? Y los laboratorios que hacen los estudios de test de sudor, ¿cuántos test de sudor hacen por año para que quede acreditado ese centro, o sea, ese laboratorio para test de sudor? A nosotros. Lo comentábamos antes de empezar la sesión. Acá en la Ciudad de México no tenemos como, a menos que Magali diga otra cosa que está en Federico Gómez, pero hasta donde yo sé, no tenemos un centro especializado para diagnóstico de fibrosis quística. Yo soy egresada del Instituto Nacional de Pediatría. En el Instituto Nacional de Pediatría, una de las doctoras que está en el departamento de neumología está capacitada para hacer test de sudor, pero ella los hace por conductividad. Entonces, por ejemplo, lo hacemos como un tamiz, ¿no? Por ejemplo, me llega un paciente con alta sospecha. En el caso específico de nuestro servicio, nosotros nos llegan pacientes con diarreas crónicas o hepatópatas crónicos que no tenemos un diagnóstico. Entonces, ella les hace la prueba de conductividad. Si les sale algo anormal, lo mandamos a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, que es donde hacen la iontoforesis con pilocarpina. No tengo mucha idea cuántas pruebas hacen al año, pero es el lugar donde aquí en Ciudad de México tenemos más confiable para hacer las pruebas de test en sudor. Completando un poco lo que dijo la doctora Montserrat, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, justo antes de que iniciara la pandemia, se abrió el primer centro de atención multidisciplinaria para fibrosis quística, que está avalado por la Cystic Fibrosis de Estados Unidos. Y en relación al diagnóstico, estamos exactamente igual que el Instituto Nacional de Pediatría. Vemos a los pacientes que tienen el tamiz con una sospecha diagnóstica. En el hospital se hace la técnica de electroconducción para hacer el diagnóstico de electrolitos en sudor, y posteriormente, si sale dudoso o positivo, se manda a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística para hacer el diagnóstico confirmatorio. Como protocolo, ellos tienen, si sale una prueba en sudor dudosa o alta, se confirma en ese mismo momento o en 2 días, y si sale negativa, pues se queda únicamente como una sola determinación, de acuerdo a lo que explicó la doctora Montserrat. Hay gente que ha levantado la mano, puede ser Hilda, creo. ¿Sí? Hola, sí, quería comentar, por supuesto también me sumo a las felicitaciones acerca de la completa disertación de Montserrat. No obstante, quería enfatizar algunos conceptos en diagnóstico acerca de lo necesario que es hacer el diagnóstico precoz. Y para ese objetivo es muy importante la organización de los sistemas de salud, en lo posible con una organización que permita que ni bien tenga el paciente su primer tripsinógeno elevado, esté conectado con un centro especializado de atención en fibrosis quística, por supuesto siempre dentro de lo posible, de lo que las posibilidades de cada ciudad lo permita, pero es como, por ejemplo, en Rosario funcionamos en la parte pública. Ni bien el paciente tiene el tripsinógeno elevado, se le hace la segunda muestra, y cuando esta
está elevada también, inmediatamente se conecta para hacer el test del sudor. Muchas veces es antes del mes. En la literatura se expresa frecuentemente que el paciente tiene que tener determinados kilos o determinada edad, por ejemplo, un mes o 36 semanas si es un prematuro, más de 2 kilos, etcétera, etcétera. La realidad es que muchos pacientes no se puede obtener un sudor suficiente para la titulación del cloro, pero algunos se permite, algunos sí se logran, entonces hay que intentarlo igualmente, no hay que esperar. El objetivo de todo screening es iniciar el tratamiento lo más precoz posible para evitar o cambiar el curso natural de la enfermedad, que en esta enfermedad es realmente, como todos sabemos, muy complicado, complejo y con las implicancias que todos ya sabemos en el deterioro de sus órganos afectados. Asimismo, cuando un paciente nace con hilio meconial, hay que considerar que es un diagnóstico ya prácticamente confirmado de fibrosis quística y debe ser inmediatamente puesto con enzimas, aunque luego no se pueda confirmar que sea, se le quitan las enzimas y se sigue en el estudio de la enfermedad de base. Por lo tanto, bueno, esto eran los conceptos que quería remarcar, ¿no? Lo del diagnóstico precoz. La mayoría de los pacientes con diagnóstico inconcluso, que son los que se publican, las guías que publican los países desarrollados, ellos cuentan con un estudio genético con secuenciación, cosa que, porque en general estos pacientes tienen tripsinógeno elevado, o sea, el tamizaje neonatal elevado, el test del sudor, que es normal, o en valores intermedios el paciente no tiene clínica. Estos pacientes son asintomáticos, porque si lo tuvieran, ya si tuvieran clínica compatible, ya es, digamos, más fácil de diagnosticar como fibrosis quística por clínica. Entonces, estos casos, si uno no cuenta con el análisis genético, con la secuenciación, es muy difícil categorizarlos como diagnóstico inconcluso. No obstante, es conveniente el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, como ya nombró Montserrat, a 2 años, 5 años. En general, a los 5 años ya hay que tratar de definir un diagnóstico, porque bueno, la ansiedad que provocan las familias, la incertidumbre de este diagnóstico, todos nos podemos imaginar su magnitud. Bueno, nada más. Gracias. Hay una pregunta, dice, leo un poquito para los que no están mirando los chats. Silvina Balvarrey dice, en Argentina tenemos potenciales nasales también, eso es así. Milton Mejía dice, utilizan tamiz como pruebas genéticas metabólicas al momento del nacimiento, con prueba sanguínea por genetista. ¿Eso es una pregunta o estás afirmando, Milton? Porque hay lugares en donde se hacen las dos cosas. Nosotros ahora empezamos a hacer el genético y el tamiz, cuando es positivo, es automáticamente pasa al tamiz, al estudio genético. Por eso no sé si estás aseverando que se hacen las dos cosas. Bueno, ¿no está por ahí, Milton? No. Ya puse en el chat que es pregunta. Creo que depende del país. Incluso lo que estuve leyendo de Estados Unidos, tienen una página muy bonita del John Hopkins, que se las voy a poner aquí en el chat, en donde hablan del diagnóstico, de donde me robé casi todas las imágenes que puse en mi plática. Pero ellos ahí dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos depende del estado. Hay estados donde hacen los dos como tamizaje y hay estados donde solo hacen el tripsinógeno. Aquí en México solo hacemos tripsinógeno. Ok. Bueno, por honor al tiempo, esto da para que sigamos charlando toda la noche realmente, pero ¿quieres pasar a las preguntas, Montserrat? Sí. Comparte la pantalla, Montserrat, y ponemos las preguntas.
Ok. La primera pregunta es, y esta fue motivo de discusión entre nosotros, discusión académica, para confirmar el diagnóstico de FQ en caso de sospecha, ¿qué es lo que se requiere? Y Pueden pueden contestar votar. en la pantalla. Evidencia Pueden de votar. disfunción Tenemos de 111. la proteína. Tenemos 111 y van 3. No sean tímidos, voten. Esto no ventila a nadie. Es totalmente anónimo. Es para ver si se entendió. Si Hacemos un clic, poquito el debate. no sé dónde hay que, a ver, perdón, ¿dónde se hace clic para votar? ¿No en la pantalla, Carlos? No, tú no, porque Más abajo eres... dice enviar. Tú, Yo estoy excluida. sí, Bueno. sí, tú eres co-host. No podía votar, esto me mató. Ya casi, le dejamos un minuto, 10 segunditos más para completar el minuto y ya. Muy bien. Reinaldo ya votó, bienvenido, presidente. Gracias por estar ahí apoyando. Muy bien, estos son los resultados. Muy bien. Casi la mayoría todas son correctas. Y sí, lo que les mencionaba al principio de la plática, si somos muy cuadrados en las guías, pues es la evidencia de la disfunción de la proteína del regulador transmembrana. Sin embargo, en un paciente con un cuadro clínico compatible, como mencionaba la doctora Hilda, por ejemplo, No se un hilo escucha. meconial, Sí, se escucha, sí. trastornos, trastornos pulmonares o desnutrición, podemos iniciar tratamiento en lo que averiguamos, ¿no? Entonces, en esta pregunta todas son correctas. Ok, la siguiente es, en pacientes en quienes aún existe la duda del diagnóstico, ¿qué otras pruebas se tienen disponibles? Determinación de las tasas fecales en heces, repetir cuántas veces sean necesarios los cloruros en sudor, medición de la diferencia de potencial transepitelial y o medición de la secreción de cloro mediada por CFTR en biopsias o determinación cuantitativa de grasas en heces. Muy bien, muy participativa la asistencia. Esto está buenísimo, me encanta, lo felicito. Excelente tema de las preguntas y las respuestas. Muy bien. Así fueron los resultados, Magali. Digo, Montserrat. Okay. La respuesta es medición de la diferencia de potencial transepitelial o medición de cloro en biopsias rectales. Sin embargo, como habíamos dicho, en esta pregunta también podría ser correcta la determinación de las tasas fecales en heces, ¿no? Si no tenemos acceso a otro tipo de pruebas, a estas otras pruebas. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que determina el tamiz neonatal? Cloro elevado en sangre, tripsinógeno inmunoreactivo en papel filtro, cloro elevado en orina o cuantificación de proteasas en papel filtro. Ya. Ahora sí están votando muy rápido, ya va el 60%. Esta es muy fácil. Van perdiendo el miedo y el pudor. Muy bien. Estos son los resultados, Monse. Ok, pues casi nos sacamos un 10 ahí. Es el tripsinógeno inmunoreactivo. Y la siguiente pregunta, más que una pregunta, es saber si en sus países de origen se hace el tamiz neonatal para fibrosis quística. Eso es más que nada para saber cómo andamos en Latinoamérica. Ya casi todos. Acá están los resultados.
Ok, 64% sí hacen el tamiz. Muy interesante. Listo, son todas. Quisiera dos consideraciones cortitas. Respecto de la primera pregunta, que hubo un porcentaje muy pequeño que dijo que realmente todas las formas, que las formas diagnósticas clínicas no servían para el diagnóstico. Es muy importante considerar que sí se puede diagnosticar con la clínica del paciente. Esto se ha dicho a lo largo de todo este espacio, porque si no, justamente omitiríamos por no tener las pruebas específicas. Y ahí sería peor el riesgo que el beneficio, ¿verdad? Y en cuanto al tamiz, es muy importante que el 35% van a tener por delante, mejor dicho, tendremos por delante un gran desafío, Monse y todo el equipo, a que realmente el 100% de toda Latinoamérica tendremos que poner después metas, a dónde queremos llegar en 3 o 5 o 10 años, pero el 100% debe tener tamiz. Sí. Muy bien, pasamos a la próxima actividad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del país donde estemos. Muchas gracias por estar todos aquí. La presentación de Montserrat muy buena y da paso a que presentemos los casos clínicos que estarán a cargo de Magali Rodríguez Guerrero. Es un honor presentarla. Ella es formada en el Hospital José Gregorio Hernández, el posgrado de Gastroenterología Pediátrica, y en el Hospital Great Ormond Street Hospital de la Escuela de Medicina de Londres. Trabaja en el Hospital de Niños José María de los Ríos desde el año 99 en la actualidad. Es adjunto al Servicio de Gastroenterología Pediátrica en Caracas, Venezuela, gastroenteróloga de la Unidad de Referencia Nacional de Fibrosis Quística de Páncreas. Además, trabaja en UNIDEF, es un centro privado donde hace estudios funcionales del tracto digestivo. Es socia, por lo tanto, del ASGAN, con mucho orgullo, ¿no? Y ex presidenta de la sección de gastroenterología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Igual vamos a emplear la presentación de casos y una variante, como comentábamos con el panel de Delphi, ¿no? Que el objetivo es justamente este sistema de preguntas y después concretarlo con una revisión sistemática y probablemente hacer algunas revisiones y hasta publicaciones. Adelante, Magali, con tu presentación. Tranquila. Abajo, ¿tienes abierto el PowerPoint? Entonces pícale abajo, Share Screen. Se abre una ventanita y ahí eliges la ventana que quieres compartir. Me picas 2 veces, listo, ya estás. Ponlo en presentación. Ponlo en presentación abajo. Okay. Bien. Hola Magali, es Reinaldo. Ponlo en pantalla completa. Pantalla completa. Está en la... Ahí está. Listo, Creo que ya va a ahí está. llegar. Listo, listo. Creo que Muy ya va bien, a llegar. adelante. Adelante, Magali. Buenas noches a todos. Excelente la presentación de la doctora Montserrat. Es interesante las explicaciones sobre el diagnóstico. La fibrosis quística es una enfermedad huérfana y con los casos clínicos vamos a detallar no solo los diagnósticos, sino también cómo evolucionan y cómo nosotros debemos tratar a estos pacientes desde el momento de la sospecha a cómo van a seguir evolucionando. Yo pertenezco a la unidad de fibrosis quística, ya esta unidad tiene en Venezuela 16 años, fue la primera unidad, fue creada con apoyo del Ministerio de Salud y fue creado por la doctora Ismenia Chaustre, que es neumonólogo, y mi persona. Es multidisciplinaria inicialmente, aparte de neumonólogo y gastroenterólogo, teníamos un trabajador social,
un psiquiatra y por supuesto el terapeuta respiratorio, con apoyo de la parte nutricional, que es muy importante en estos pacientes y que es mandatorio, porque un paciente bien nutrido puede tener menos complicaciones y sobre todo de índole respiratoria. Vamos con nuestro primer caso entonces. Tenemos este caso de una niña, por sus siglas de su nombre es MS, quien consulta por diarrea. Es una neonato femenina de 20 días de vida que es traída a la unidad de fibrosis quística del hospital, referida por su pediatra, por presentar supuestamente desde 48 horas antes rinorrea anterior y alina, y posteriormente evacuaciones líquidas, amarillas, grasosas, y signo de dificultad respiratoria de 8 a 10 horas de evolución. Decía la madre que había comenzado la tarde anterior a darle cierto grado de quejido. Los antecedentes importantes desde el punto de vista neonatal y obstétrico es que es producto de una madre joven de 20 años, segundo embarazo, controlado en privado, nace por parto autóxico simple en una institución hospitalaria pública sin complicaciones y recibe lactancia materna exclusiva. Al nacer tiene un peso de 3 kilos 100 gramos con una talla de 48 centímetros y un Apgar de 9 puntos. No se realizó en esta niña despistaje neonatal, el cual, por cierto, en Venezuela se realizan despistajes neonatales, pero básicamente la determinación del tricinógeno es a nivel de instituciones privadas, y esta niña nació en un instituto o una institución pública. La madre es sana, de 22 años, sin antecedentes patológicos o quirúrgicos. El padre de la niña tiene 23 años, asmático, y tiene un antecedente muy importante, que tiene una niña de 2 años con diagnóstico reciente en los últimos años, infectada para el momento con Pseudomonas aeruginosa. Cuando ingresa a la unidad, notamos que tiene un peso disminuido de 300 gramos con 2.8 kilos, una temperatura de 38 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 66 por minuto, frecuencia cardíaca de 148, la saturación transcutánea era 94%, lucía irregular en condiciones generales, había cierto edema a nivel de los pies y escaso panículo adiposo, incluso había cierta cantidad de pliegues a nivel de los muslos. En la parte ORL, lo positivo que encontramos es que había una rinorrea clara anterior y la mucosa oral estaba algo seca. Desde el punto de vista cardiovascular no había normalidad, y de la porción respiratoria había un murmullo vesicular normal con un puntaje de Silverman de 3 puntos por un quejido audible sin endoscopio. Había sincronía toracoabdominal cuando respiraba, no había cianosis. El abdomen estaba globoso, blando, el hígado se lograba palpar a 4 centímetros del reborde costal derecho y no era doloroso. Neurológico, la bebé tenía una respuesta adecuada a los estímulos, había una succión débil, sin embargo la mamá dice que mamaba bien, que había una succión fuerte. La fontanela anterior era normotensa y las heces en el pañal lucían brillantes con color amarillo pálido. Entonces, de acuerdo a estas características clínicas de este caso en la etapa neonatal, vamos a hacer unas preguntas a ver cómo les parece a ustedes. Entonces, la pregunta 1, pueden votar. Considerando los datos de la historia clínica, ¿cuál sería su indicación? ¿Tratar la diarrea de manera ambulatoria? ¿Ingresar al servicio de neonatología y solicitar laboratorios metabólicos? ¿Considerar sepsis desde el punto de vista respiratorio? ¿O A y B son las correctas? Creo que terminamos la votación.
y todos responden en un 69%. Ingresar a neonatología, solicitar laboratorios metabólicos y tratar terapia. Efectivamente, cuando se ingresa a un paciente también se considera que el paciente con esas características hay un problema, perdón, hola. La respuesta B pudiera... ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí, Magali, sí, adelante. ¿Me oyen? Sí. A y B son correctas, pero están las claves de corrección, A y B son correctas, entonces, ahí D, B y C son correctas. Hay un error acá, ¿eh? No sé cuál fue la complicación. ¿Se entiende lo que digo? El público también lo ha detectado, que ingresar a neo, tratar la diarrea, y la pregunta última es la D, que es B y C son correctas, sí, y no A y B son B y correctas. C son correctas. Claro, es B y C son correctas. Hay un error cuando se ha pasado la clave de corrección. Sí. Pero está claro cuáles son las correctas. Sí, vemos. Conservar sexy desde el punto de vista respiratorio. Se corta. Y el 69% la B, que también fue el punto puesto. La tercera no escribió bien está atrás, si dice B y C son correctos. Está bien. Creo que para corregir el error está claro que la pregunta B y C son las correctas, y en la clave de corrección hay un error. Pero lo que se debe hacer con un neonato de esas características es ingresar metabólico, considerar que está séptico y probablemente Ok. Bueno, la respuesta a la pregunta, no sabemos por qué no salió en la pantalla con el punto D, pero igual las personas votaron por el punto B, que es ingresar a neonatología, solicitar laboratorios metabólicos y tratar la alteración del medio interno. Obviamente, un neonato que llegue en esas condiciones con características de sexy, la B y la C son positivas, considerar sexy y evaluar infección respiratoria y solicitar cultivo. Hay un antecedente muy importante de este neonato que tiene una hermana con de quística e incluso cursando una infección por pseudomonas. O sea que es un neonato que debió haberse investigado sus primeros 48 horas de vida, haberse hecho el tamiz neonatal. Y a los 5 días repetir el tamiz dependiendo del valor que nos diera en ese primer resultado. Sin embargo, esta madre no acudió a ningún centro, tampoco no acudió nunca a la unidad de fibrosis quística para nosotros orientarla o investigar al bebé. Este bebé llega ya bastante comprometido. Entonces sigamos viendo qué otras cosas tenía este niño. La diapositiva. Pícale encima y pásalo con las flechitas. La siguiente diapositiva. Pícale encima. Eso. El laboratorio de ingreso de esta paciente. Solamente colocamos los laboratorios, digamos, más resaltantes para estudio de este caso, ya que un bebé ingresa, pues se le hacen múltiples cultivos, mucho interno, etc. El paciente tenía a su ingreso el 26 de enero 12 gramos de hemoglobina, tenía una leucocitosis importante, a predominio de segmentado, las plaquetas estaban levemente disminuidas con una proteína C reactiva positiva. Los cultivos de puro cultivo fue normal, sin embargo,
el cultivo de secreción bronquial al tercer día nos dio, y ya a los 6 días de vida nos dio positivo para Staphylococcus aureus. Por otro lado, tenía un esteatocritos positivo. A esta paciente se le realizó una toma para estudio genético con apoyo al servicio de genética del hospital para investigar si se trataba de un potencial caso de fibrosis quística. Continuamos. Además, se le hizo una radiografía tóraco-abdominal en el cual encontraba un infiltrado difuso en ambas bases pulmonares con signos de cuadro de broncopatía inflamatoria sin imágenes de condensación. Ella se ingresó al servicio neonatal con vancomicina y meropenem, y a las 4 horas de su ingreso, lamentablemente, la niña desarrolló un neumotórax derecho, el cual se drenó y ameritó el apoyo de la mecánica intensiva evolución. Seguimos con la segunda relativo a este caso. ¿Qué estudios complementarios solicitaría para confirmar el diagnóstico en esta paciente? Entonces, A, le realizaría el trixinógeno inmunorreactivo. B, le haría test de sudor y estudio genético para las mutaciones del FTR, o haría solo estudio genético a esta paciente. Muy bien, ya va casi el 50% más, 60%. Lo dejamos 10 segunditos más. Ok. Vale, Magali, estos son los resultados. Exacto. En un paciente neonato que tenga estas características, el trixinógeno inmunorreactivo no es de relevancia para esta edad. Ya esta bebé tenía 20 días de vida. En relación al test del sudor, en un paciente que esté tan comprometido, deshidratado, que ingresa a una unidad de terapia, no podemos realizarle un test de sudor a estos pacientes, porque son pacientes muy comprometidos que no van a realizar con alteraciones internas, donde el test de sudor no nos va a ayudar mucho. En estos pacientes lo ideal es hacerle en ese momento el estudio genético, el cual se realizó en esta paciente. Entonces, el positivo o la respuesta positiva sería el estudio genético. Aquí, otras cosas que nos pudieran apoyar en estos pacientes es hacerle determinación de grasa fecal o hacerle elastasa 1 fecal a esta niña. Seguimos. Entonces, quiero que quedemos claros con este caso, porque estos son casos que por allí noté que alguien dijo, en mi país hay muy pocos casos, creo que fue Nicaragua, pero estos casos de sepsis neonatal pudieron muchos de ellos de origen respiratorio tratarse, que fallecen tempranamente, pudieran tratarse de cuadros de fibrosis quística. Y de hecho, los pacientes de fibrosis quística durante el primer año de vida, las infecciones de origen pulmonar son ocasionadas por estafilococo, como muchos casos que tampoco son fibrosis quística, que también ingresan en una sepsis neonatal tardía, también pudieran ser por estafilococo o por cualquier otro gen. Seguimos con las siguientes diapositivas. Aquí no pasa. Pícale encima y pásalo con las flechitas. Ahí está. Ahí está. Este bebé falleció al 6º día de su ingreso y posteriormente nos reportan el estudio de genética el caso de su hermano. Se trata de una lesión de la fenilalanina en la posición 508, lo que anteriormente se llamaba mutación delta F508. Esta mutación, el resultado fue aproximadamente 3-4 meses de haber fallecido la niña. Bueno, seguimos con el siguiente caso.
Lo desplaza. Pícale encima y muévelo con las flechitas. Es lo más fácil. Ok, ya tenemos aquí en pantalla el segundo caso. También es un paciente del Hospital de Niños. Se trata en este caso de un varoncito, LF, referido con sospecha de fibrosis quística. Él proviene de las regiones como aproximadamente 2 horas de Caracas. Es un preescolar masculino de 3 años, 9 meses. Es referido al estado de Aragua por un gastroenterólogo privado con diagnóstico presuntivo de fibrosis quística, con antecedentes de aproximadamente 9 meses de dolor abdominal y distensión, con evacuaciones alternantes oleosas de 3 a 4 veces al día. Entre los antecedentes neonatales y obstétricos, es producto de un segundo embarazo controlado, nació por cesárea a las 38 semanas de vida, eutrófico sin complicaciones, pesó al nacer 2.7 kilos y tenía una talla de 52 centímetros. No se realizó tampoco despistaje neonatal en este caso. Entre los antecedentes familiares, la madre es sana, de 36 años, sin antecedentes importantes, y un padre de 42 años con ascendencia española. Y tiene un hermano de 12 años sano, hijo solo de la madre. La alimentación de este bebé fue hasta el segundo mes de lactancia materna, mixta hasta el sexto mes, y al cuarto mes hubo introducción de jugos y sopa. Entre los antecedentes patológicos, la madre refiere estreñimiento de los 2 meses de edad, procesos respiratorios del 5.º mes de vida, bronquiolitis, rinitis, obstrucción de vías respiratorias altas, pero nunca ha sido hospitalizada. También presenta una pobre ganancia pondoestatural desde el año de vida, pero no trajo tarjeta de peso y talla para saber desde qué edad aproximadamente había detenido su peso. Presenta dolor abdominal ocasional que empeoró los últimos 9 meses con episodios de evacuaciones abundantes, por lo que acudió a un gastroenterólogo pediatra, quien investigó la enfermedad celíaca, resultando la serología y la biopsia negativa. En los estudios que realiza el gastroenterólogo pediatra, también solicitó una valoración por genética y le realizaron electrolitos en sudor. De allí la sospecha de que pudiera tratarse de una fibrosis quística. En el momento en que ingresa a la consulta, el niño tiene un peso de 10.7 kilos, una talla de 95 centímetros, con una saturación normal de 98 a 99%, frecuencia respiratoria 24 por minutos, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto. El peso para la edad está por debajo del percentil 3, la talla para la edad está por encima del percentil 50 y tiene un índice de masa corporal bajo. Luce al examen físico adelgazado con escaso panículo adiposo, los dedos son normales y las uñas con ángulo ungueal normal. El AORL se encuentra una rinorrea anterior y alina escasa con hipertrofia bilateral de cornetes inferiores. Cardiopulmonar, hay ruidos cardíacos sin soplos, murmullo vesicular está presente en ambos campos pulmonares, sin adventicios pulmonares. El abdomen es globoso, el hígado se puede palpar a 4 centímetros de reborde costal derecho, escaso panículo adiposo y pliegues en las piernas. Neurológico, el niño es muy colaborador, alegre, no hay déficit neurológico y ya está asistiendo al primer nivel del preescolar. Vamos con la primera pregunta acerca de este caso y ver cuál es la opinión de ustedes. Entonces, la primera pregunta es que, considerando los datos de la historia de este niño, ¿cuál sería su indicación? ¿Realizar una historia clínica alimentaria detallada? ¿Solicitar exámenes complementarios como el Van de Kamer, el hematocrito, el tasa 1 fecal? ¿Comenzar con terapia de reposición enzimática o todas las respuestas son correctas? Ya están muchos votando, estamos casi en el 50%. Ya pasamos. Nos dejamos 10 segunditos más. Creo que todos
casi todos votaron. Está muy bien. Listo. Estos son los resultados, Magali. Exacto. Exacto. Un paciente que nos llegue con esta clínica con una sospecha de fibrosis quística, desnutrido, con un síndrome de malabsorción, por supuesto, todos en ello es positivo. Hay que realizar una historia completa, una historia de las últimas semanas, cómo se ha ido alimentando, una historia alimentaria detallada. Hay que solicitar los exámenes de pérdidas de grasa por ese, como o bien esteatocrito o elastasa 1 fecal. Hay que comenzar la terapia enzimática en estos pacientes, independientemente que se tarde el resultado del esteatocrito, independientemente que no tengamos en el momento pruebas como las pruebas genéticas que nos aseguren que el paciente tiene fibrosis quística, porque ya el examen en ese visual ya demostraba que había grasas, y el paciente traía un electrolito en sudor positivo que nos hablaba sobre que el paciente es un probable paciente de alta característica para llamarlo paciente con fibrosis quística. Entonces, seguimos con este caso. Algo pasa con el desplazamiento de las diapositivas acá. Hazlo como siempre, pícale encima y con las flechitas y ya. Sí, le monto ok, aquí ya lo tenemos. Entonces, este paciente tenía al momento de ingreso, tenía 11.8 gramos de hemoglobina, no estaba tan afectado, y los electrolitos en sudor sí estaban elevados. Había 2 electrolitos en sudor positivos que traía hecho por el genetista en el estado de Aragua, y posteriormente nos trajo otro que se realizó al mes siguiente. Y en el examen de orina había presencia de cristales amorfos. El esteatocrito estaba positivo con 10.2, y al momento de su ingreso en la unidad nosotros le hacemos cultivo de sudado faríngeo, el cual reportó negativo, y se pidió un estudio genético que fue traído al mes siguiente, positivo también para la mutación más frecuente del planeta, que es la deleción del 508, la deleción de la fenilalanina. Y al mes de haber acudido y haberse comenzado el tratamiento con enzimas pancreáticas, todavía había pérdidas de grasas por el laboratorio reportando 4.7. Allí hicimos un ajuste de enzimas, hicimos ajuste de la nutrición con el paciente, y el paciente estaba evolucionando muy bien hasta posteriormente en el nuevo control, que ingresa y tiene una infección por Pseudomonas aeruginosa. Lamentablemente esto es lo común en los pacientes, ¿no? Que pueden ir evolucionando muy bien y por fallas en la toaleta respiratoria pueden infectarse con gérmenes como esta Pseudomonas aeruginosa, que es bastante agresiva en nuestros pacientes con fibrosis quística. Seguimos. Ok. La pregunta en este caso sería: se diagnostica fibrosis quística con compromiso pancreático y desnutrición moderada. Señale lo correcto en este caso. ¿Qué debe hacerse? Un control multidisciplinario inicial al mes y luego cada 3 meses, complementos alimentarios y ajuste de las enzimas pancreáticas según la evolución, o restringir las actividades físicas y escolares. A y B son con reglas. Exactamente. Aquí están respondiendo. Ya va el 50%. Ellos cada uno no ven lo que están respondiendo ahora los demás. Tú sí los ves, pero ellos no. Entonces, no les soples la respuesta. No lo estoy soplando, lo estoy leyendo. Está bien. 10 segunditos más y ya.
tenemos más del, ¿qué? El 50% ya votó. Ok. Ahora sí. Por supuesto, A y B son correctas. No debe, en estos pacientes, una de las características de ellos es más bien estimular la actividad física, y la actividad escolar no se debe suspender. En muy excepcionales casos se suspendería un paciente que esté en entrenamiento para terapia respiratoria y hospitalización. En ese momento es que se restringe la actividad, y la actividad no solamente física, sino escolar. Pero por lo general los pacientes pueden asistir a su colegio, hacer actividad física, y el único es el deporte que no les aconsejamos es la natación. Los pacientes deben aprender a nadar, mas no deben estar en piscinas, porque estos pacientes pueden infectarse en las piscinas, a pesar de las coloraciones en las piscinas, pues pueden infectarse con pseudomonas aeruginosas. Así que ellos deben practicar actividad física. Es recomendable para el funcionalismo respiratorio y para el fuelle del tórax, hacer deporte, estar bien alimentados. Y por supuesto veo que estamos bien claros con lo que debe hacerse con estos pacientes. Seguimos entonces. Entonces, el diagnóstico de este paciente fue fibrosis quística con desnutrición moderada, con talla normal, obstrucción de las vías respiratorias altas e hipercalciuria. El plan que iniciamos con este niño fue hacerle reposición de enzimas pancreáticas, administrar vitaminas hidrosolubles y plan de terapia respiratoria. Todos los pacientes en nuestra unidad son vistos con el terapeuta respiratorio y con el neumonólogo, y incluso vienen, cuando ingresa un paciente y es diagnosticado como fibrosis quística, se le da una semana o más tiempo de entrenamiento, en el cual se trata de que vaya todos los días a la unidad y se entrene y aprenda a hacer la terapia respiratoria. Se le dan todos los equipamientos para terapia respiratoria y se entrenan a los padres o al cuidador, para que todas las terapias respiratorias se hagan en la mañana y en la noche. Excepciones son los casos que están infectados y están regulares a malas condiciones y necesitan una tercera terapia respiratoria al mediodía. Pero por lo general son terapias respiratorias en la mañana y en la noche, más todo lo que deben administrarse. Interconsultar con nefrología, porque tenía cristaluria y tenía una probable hipercalciuria. Interconsultar con nutrición, paciente que viene desnutrido desde hacía probablemente desde el año de vida, año y medio, 2 años de vida, y consulta con otorrino, ya que estos pacientes, muchos de ellos pueden sufrir problemas rinosinobronquiales, como es el caso de este paciente. Es muy importante que las unidades pues cuenten con todo el apoyo y tengan todos los servicios. Nosotros inicialmente, cuando iniciamos nuestra unidad, teníamos todo el apoyo de administrarle a los pacientes los medicamentos, que los llevaran a su casa, el apoyo psicológico, porque de un día a otro un padre que ve que su niño está delgado y piensa que es otra cosa y lo lleva y no sabe qué es fibrosis quística. Cuando lee que es fibrosis quística, cuando nosotros informamos que es fibrosis quística, pues estos pacientes les cambia la vida a los padres. Y entonces es muy importante para ellos también la atención psicológica de los padres y del niño, porque estos niños tienen que aprender y ser adherentes. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido en la unidad es la adherencia al tratamiento y la adherencia a las consultas. Inicialmente nosotros tenemos aproximadamente 150 pacientes, y muchos pacientes son de las provincias y han ido bajando, y más con la pandemia hemos tenido pérdida de estos pacientes. No solamente pérdida que acuden a la consulta, sino pérdida de los pacientes que se han complicado y lamentablemente han fallecido por infección. Los problemas gastrointestinales asociados a la fibrosis quística que hemos tenido se han resuelto. Hemos tenido pacientes que han hecho colitis por uso excesivo de enzimas. Hemos tenido pacientes que han pancreatitis, en pacientes que son suficientes pancreáticos. Hemos tenido, pero han salido. Pero los problemas respiratorios son los que lo llevan a un desenlace fatal.
Entonces, es muy importante en las unidades de fibrosis quística o los hospitales que tengan consulta en neumonología y gastroenterología, ser amigos los neumonólogos con los gastroenterólogos y empezar con una consulta, y esta consulta seguro puede ir creciendo a medida que cada vez tengan más pacientes, cada vez se unan tanto los médicos interconsultantes y puedan lograr abrir más consultas multidisciplinarias o unidades de fibrosis quística. Si bien las unidades de fibrosis quística... Me disculpa, sí, doctora. Tenemos 3 minutos de resto y la verdad es que fue excelente la presentación. Siento interrumpirte, pero nos quedan todavía 3 minutos para solamente preguntas del público, ¿te parece? Perfecto, si hay preguntas sería bueno que el doctor Rivera nos dijera para... Muy poquito tiempo, por eso te interrumpí, discúlpame, pero a ver si había gente que decía que el test del sudor y el genético es el correcto en la pregunta la respuesta 2 de la pregunta 1, y quisiera aclarar que sí, que esa era la opción correcta. De todas maneras, a lo que se refería Magali era que el test del sudor, en las condiciones que un paciente esté afectado metabólica y electrolíticamente, no está en condiciones de hacerse un test del sudor, pero en cuanto se recupera, la indicación es, si está hidratado y con buenos electrolitos, hacer test del sudor y genético. Así que en respuesta a lo que preguntaba y proponía Sandra, coincidimos en que está bien, que eso es correcto. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Quedan 2 minutos para respuestas y preguntas. Juan, quizás quieras agregar algo. No, simplemente felicitarles a todas y también al auditorio y mirar cómo los casos pueden ser muy variados y las oportunidades en cada uno de nuestros países muy variados. Así que no olvidemos la clínica. Muy bien, Magali Rodríguez, por tu presentación. La clínica sigue siendo para países como el nuestro básica. Lo ideal es tener siempre pues estos equipos multidisciplinarios y la tecnología, que lamentablemente no siempre la tenemos, ¿no? Así que hay que adaptarnos a las situaciones y seguir adelante. Sí, coincido totalmente que el concepto clínico debe ser prevalente, más allá de que tenemos que mirar a tener todos los instrumentos, pesquisa, las TASA 1 en materia fecal, pero mientras la clínica nos está marcando el rumbo, y estoy segura que, como todos demostraron, tiene pocos errores y muchos beneficios. Hay una pregunta de Milton que dice, de las enzimas, a ver, se me escapó. ¿Podés volver un poquito para atrás, Carlos? Yo no puedo subir el... No, tú misma manejas. Dice, favor, dar un detalle de cómo inician dosis y factores de terapia enzimática. Esa es la pregunta del doctor Milton. Las enzimas se administran de acuerdo a la edad y al peso. A los neonatos se les da de 4.000 a 5.000 unidades aproximadamente por cada mamada o por 4 onzas de fórmula. ¿Se oye? Sí, sí, perfecto. ¿Se oyó la respuesta? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí. No deberíamos administrar más a niños más grandes, 500 unidades por kilo peso por cada comida, y no deberíamos sobrepasar a los 1.500 unidades por kilo peso por cada comida. Es importante que en cada comida debe administrarse las enzimas, excepto aquellas comidas que no tengan grasas. Por ejemplo, si es una merienda y es una fruta, allí no se debe dar las enzimas pancreáticas. Todos los alimentos contienen cierto grado de grasa y por lo tanto deben administrarse previamente las enzimas con cada comida, desayuno, almuerzo, cena. Y en las meriendas la mitad de la dosis, es decir, si 10.000 unidades en cada comida, pues en las meriendas que lleven grasa, ojo, que lleven grasa, un vaso de leche con un sándwich, pues le da la mitad de la dosis. Si es frutas y gelatina, no le dejen en ese momento las enzimas pancreáticas.
De todos modos, en todas las guías y en las que desarrollaremos posteriormente, vamos a explicar detalladamente qué enzimas son las que hay en Latinoamérica y las dosis y los cálculos para los pacientes con fibrosis quística. También es importante acotar que muchos pacientes reciben enzimas y no son fibrosis quística, pero una vez que se determina que no es fibrosis quística en nuestras unidades, pues se retira estas enzimas, no hay mayor complicación. Lo peor es no darlo, porque el paciente sigue depauperándose, sigue perdiendo grasa y sigue desnutriéndose. Estoy totalmente de acuerdo, coincidimos. La respuesta, Milton, de una pregunta sobre el síndrome suboclusivo distal es que se la vamos a prometer que le contestamos en los próximos capítulos y estaciones del tren, con lo que damos cerrado hoy, porque ya son las 9:32 y prometimos ser puntuales por el almuerzo, la cena de todos nosotros, cada uno en sus horarios. Así que bueno, no sé si Reinaldo está ahí, quiere cerrar él como presidente de la LAPSGAN. Buenas noches, Marta. Bueno, no, yo estoy encantado de verlos a todos, de oírlos, de oír la participación de Montserrat desde Ciudad de México, la participación de Magali desde Caracas, por supuesto de verte a ti, a Juan, a todo el grupo de fibrosis quística. Me ha encantado la dinámica, este tema de la interactividad con las preguntas y respuestas. Me ha parecido siempre un modelo muy, muy práctico y sobre todo muy didáctico. Así que de verdad que yo los felicito. Y nada, seguiremos con ustedes en este tren, en este viaje, a ver a dónde llegamos. Esperemos que lleguemos a un mejor nivel de atención para nuestros pacientes de FQ en toda América Latina. Muchísimas gracias por todo el trabajo y por el aporte que hacen para el crecimiento de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a todos y nos vemos en el próximo tren en julio, todos convocados, así que pasen buenas noches. Chao. Chao. Adiós, adiós. Vale, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, Carlos. Bye. Bye, bye. Gracias, Magali, Montserrat. Gracias.